Javier García yacía en la cama de la habitación del hotel, intentando sobreponerse al cansancio. La tarde de noviembre tras la ventana era gris y desapacible. Unos nubarrones pesados teñían el cielo de tonos lúgubres y, en algún lugar tras aquel velo, se ocultaba un sol que no había visto en 3 días. Las negociaciones en Bilbao se habían alargado durante toda la jornada. Los socios resultaron ser más testarudos de lo que esperaba, pero al final firmaron el contrato. Otro complejo residencial, otra victoria para su empresa promotora. Sin embargo, no sentía alegría alguna. Javier tenía 42 años y a sus espaldas un camino que lo había llevado de simple encargado de obra a propietario de un negocio de éxito. Alto, de hombros anchos y rasgos duros, daba la impresión de ser un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Y era cierto. Pero llevaba ya 3 años regresando cada noche a una casa vacía, donde solo lo recibían su hijo y la cuidadora que venía por el día. Sin su mujer, sin Elena. Hacía 3 años ocurrió el accidente. Un conductor borracho en el carril contrario. Elena no tuvo tiempo de reaccionar. Los médicos dijeron que no sufrió. La muerte fue instantánea. Pero para Javier, aquello no era consuelo alguno. Había perdido a la mujer que amaba, a la madre de su hijo, a la persona con la que había vivido 10 años. Pablo tenía entonces solo 7. El niño esperó varios días a que su madre volviera del hospital y solo después, al ver las lágrimas de su abuela, comprendió que algo había ocurrido. Pero ni siquiera entonces fue del todo consciente de lo que significaba la palabra para siempre. «Papá, ¿dónde está mamá?», preguntó Pablo con voz queda, de pie en el umbral del dormitorio. Javier se giró. El niño era delgaducho con grandes ojos castaños y el pelo rubio que había heredado de su madre. Sostenía en sus manos un oso de peluche que Elena le había regalado en su último cumpleaños. «Hijo», Javier se acuclilló y abrazó al niño. Las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que su madre no volvería nunca más? ¿Cómo decirle que ya no estaba? ¿Se ha ido?, insistió Pablo. «¿Cuándo volverá?». Javier apretó a su hijo con más fuerza, sintiendo como todo su ser se retorcía de dolor. Mamá no puede volver, hijo. Ella te quiere muchísimo, pero ahora está lejos, muy lejos». El niño guardó silencio con el rostro hundido en el hombro de su padre. No lloraba, simplemente callaba. Y ese silencio era más terrible que cualquier llanto. Desde entonces habían pasado 3 años. Pablo había cumplido 10. Empezó 4º de primaria, pero nunca dejó de buscar a su madre en cada mujer rubia que veía por la calle. A veces se despertaba por las noches llamándola, y por las mañanas hacía dibujos donde toda la familia estaba junta, papá, mamá y él. La psicóloga decía que era normal, que el niño necesitaba tiempo para superar la pérdida. Pero Javier veía cómo su hijo se encerraba en sí mismo, cómo evitaba hablar de su madre, cómo se volvía cada vez más silencioso y distante. Javier intentaba estar a su lado. Redujo los viajes de negocios, contrató a una cuidadora, llevó a Pablo a la psicóloga, trató de llenar el vacío que Elena había dejado. Pero entendía que no podía reemplazar a una madre. Él era un padre estricto cuando era necesario, atento, cariñoso. Pero no podía darle a su hijo el calor, la ternura que le daba Elena. Aquella tarde de noviembre, Javier regresaba a casa tras una reunión que se había alargado en las afueras de la ciudad. Ya había oscurecido y la carretera estaba casi desierta. Los faros iluminaban el asfalto mojado y las escasas señales de tráfico. Encendió la calefacción del asiento, pensando que debería parar en alguna tienda a comprar algo para cenar. A Pablo le encantaba la pizza, quizá podría pedir una a domicilio. De repente, a la luz de los faros, vio una figura en el arcén. Una chica con una chaqueta fina y una mochila a la espalda hacía autostop, intentando que algún coche parara. Al principio Javier pensó en pasar de largo. No le gustaba recoger a desconocidos, pero algo le hizo pisar el freno. Quizá fue el viento helado que arrastraba las hojas caídas por la carretera. Quizá fue que la chica parecía muy joven y claramente congelada. O quizá simplemente fue su conciencia, que le recordó que él también tenía una familia, y no le gustaría que alguien dejara desamparados a los suyos. Se detuvo a unos metros de la joven y bajó la ventanilla. ¿Necesita ayuda?, preguntó. La chica corrió hacia el coche. Tendría unos 25 años, no más. El pelo claro alborotado por el viento. El rostro pálido, los labios ligeramente amoratados por el frío, pero sus ojos, enormes, de un castaño claro casi ambarino, lo miraban con esperanza. «Gracias por parar», exhaló, esforzándose por no temblar. «¿Podría llevarme a la estación de autobuses o al pueblo más cercano? Estoy completamente helada». «Suba», dijo Javier secamente abriendo la puerta. La chica se metió rápidamente en el asiento del copiloto, sacudiéndose las gotas de humedad y suspiró agradecida al sentir el calor del habitáculo. «Me llamo Sofía», se presentó mientras se abrochaba el cinturón. «Sofía Martínez». «Muchísimas gracias. Ya pensaba que me quedaría en esta carretera hasta mañana». «Javier», respondió él arrancando.
¿A dónde va? Voy a casa de mi madre. Vive en un pueblo nuevo. Está a unos 100 kilómetros de aquí. Pero con que me deje en la estación de autobuses de la ciudad es suficiente. Desde allí sale un autobús por la mañana. Javier miró de reojo a la chica. Estaba sentada con las manos hechas un puño, intentando calentarse. Su mochila era vieja y estaba desgastada. Llevaba unas zapatillas ligeras, totalmente inadecuadas para el tiempo de noviembre. ¿Y qué hacía en la carretera con este frío?, preguntó él. No por curiosidad, sino más bien para distraerla de sus temblores. Sofía guardó silencio un momento, luego respondió en voz baja. Escapaba de mi novio. Tenía poco dinero, no me llegaba para el autobús, así que empecé a caminar. Pensé que alguien me llevaría. Javier frunció el ceño. Escapaba de mi novio. Eso no sonaba nada bien. ¿Le hizo daño?, preguntó directamente. Sofía se sobresaltó y se volvió hacia la ventanilla. Esa es una larga historia. No quiero agobiarle. Le pregunto porque si necesita ayuda puedo llevarla a la policía, dijo Javier. O al hospital, si hace falta. No, negó Sofía rápidamente con la cabeza. Solo quiero irme lejos, a casa de mi madre. Allí estaré más segura. Javier asintió y se concentró en la carretera. Condujeron unos 20 minutos en silencio hasta que entraron en la ciudad. Javier se desvió hacia su casa, un gran chalet en las afueras, rodeado por una alta valla con una puerta automática. Vamos a entrar a mi casa, le propuso. Se calentará, se tomará un té, cargará el móvil y luego la llevaré a la estación o incluso al pueblo si quiere. Sofía lo miró con duda. ¿Está seguro? No quiero ser una molestia. Seguro, asintió Javier. Mi hijo está en casa, así que no tiene de qué preocuparse. No pasará nada. Sofía asintió y se relajó. La puerta se abrió y el coche entró en la propiedad. La casa era realmente grande, de 3 plantas, con un amplio jardín y un garaje para 3 coches. Sofía salió del vehículo y siguió a Javier con aire inseguro hasta la puerta principal. Por dentro, la casa era aún más impresionante. Un recibidor espacioso, techos altos, paredes claras y muebles caros. Pero a pesar de todo, resultaba acogedora. De las paredes colgaban fotos familiares y en las estanterías había juguetes y libros infantiles. Pase a la cocina, la invitó Javier quitándose la chaqueta. Voy a poner agua para un té. Sofía se quitó la cazadora y se dirigió hacia donde él le indicaba. La cocina era amplia, con una gran mesa y electrodomésticos modernos. Olía a algo delicioso. Seguramente la cuidadora había preparado la cena. Siéntese, indicó Javier, encendiendo el hervidor. ¿Hace mucho que no come? Comí por la mañana, admitió Sofía. Pero no tengo hambre. Seguro que no es verdad, sonrió Javier. Ahora caliento algo. Sacó un tupper con sopa de la nevera y lo metió en el microondas. Sofía lo observaba con gratitud, y Javier de pronto se dio cuenta de que aquella chica, a pesar de su edad, parecía increíblemente vulnerable. Como si el mundo ya hubiera conseguido romperla. Dijo que escapaba de su novio, empezó él sirviendo el té. ¿Se puede saber qué pasó? Sofía sostuvo la taza y guardó un largo silencio. Luego empezó a hablar en voz baja. Estudiaba magisterio, trabajaba de maestra en primaria. Conocí a Marcos hace 2 años. Era encantador, atento. Me enamoré, pero luego todo cambió. Empezó a controlar cada uno de mis pasos. Me prohibió ver a mis amigas, me obligó a dejar el trabajo, dijo que debía quedarme en casa. Me gritaba por cualquier tontería. Y luego empezó a pegarme. Javier apretó la mandíbula. Odiaba a los hombres que levantaban la mano a una mujer. ¿Por qué no fue a la policía? Tenía miedo, confesó Sofía. Me amenazó con que si me iba, me encontraría y me mataría. Decía que tenía contactos en todas partes, que no podría escapar de él. Y yo le creí. Pero ayer volvió a pegarme y entendí que si me quedaba, me acabaría matando. Esperé a que se durmiera y escapé. Solo cogí una mochila con algunas cosas y el poco dinero que me quedaba. ¿Y tiene móvil? Sí, pero está sin batería. Y me da miedo encenderlo. Marcos podría localizarme. Javier se quedó pensativo. La situación era grave. Aquella chica necesitaba protección, y no bastaba con llevarla a la estación de autobuses. Escuche, Sofía, comenzó. Tengo una propuesta. Necesito una institutriz para mi hijo. Pablo tiene 10 años, va al colegio, pero después de clase necesita a alguien a su lado. La cuidadora se muda pronto a otra ciudad con su hija. Usted es maestra, sabe tratar con niños. Podría vivir con nosotros hasta que se estabilice. Con alojamiento, comida y un sueldo. Sofía alzó la vista, mirándolo asombrada. ¿Lo dice en serio? Totalmente. Usted necesita un lugar donde estar a salvo. Y yo necesito a alguien que cuide de mi hijo. Es un beneficio mutuo. Sofía dudó. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad. No lo sé. Quizás sea mejor que me vaya a casa de mi madre. ¿Y está segura de que no la encontrará allí?, preguntó Javier.
Si sabe dónde vive su madre, será el primer sitio al que irá. Sofía palideció. Tenía razón. Aquí tengo seguridad, alarma, cámaras, continuó Javier. Estará a salvo. Piénselo. Sofía asintió lentamente. De acuerdo, acepto. Gracias. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe y un niño, Pablo, entró corriendo en la habitación. Se detuvo en seco al ver a Sofía, y sus ojos se abrieron como platos. Mamá. Exhaló. Mamá, has vuelto. Se abalanzó sobre Sofía, y ella, desconcertada, no tuvo tiempo de reaccionar. El niño la rodeó por la cintura y se abrazó a ella, sollozando. Mamá, sabía que volverías. Lo sabía. En ese instante la cuidadora, Carmen, apareció en la cocina. Se quedó boquiabierta, paralizada en el sitio, sin decir nada. Javier se quedó helado. Sofía lo miraba aterrorizada, sin saber qué hacer. Y Pablo lloraba, aferrado con fuerza a la desconocida que le recordaba a su madre fallecida. Javier actuó con rapidez, pero con delicadeza. Se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro con cuidado. Pablo, le llamó en voz baja. Hijo, mírame. El niño no soltaba a Sofía, apretándose aún más contra ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas y sollozaba, repitiendo una y otra vez. Mamá ha vuelto. Lo sabía, lo sabía. Sofía permanecía inmóvil, sin atreverse a abrazar al niño, pero tampoco a apartarlo. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de desconcierto y compasión. Miró a Javier con impotencia, y él leyó en su mirada una pregunta muda. ¿Qué hago? Javier se arrodilló junto a su hijo y le acarició la cabeza. Pablo, dijo de nuevo, esta vez un poco más alto y con más firmeza. Hijo, no es mamá. El niño se quedó quieto. Muy lentamente se separó de Sofía y se giró hacia su padre. Tenía la cara empapada en lágrimas, los labios le temblaban. Pero tiene el pelo igual, susurró. Y los ojos como los de mamá. Claros. Javier tomó con cuidado las manos de su hijo. Pablo, lo entiendo, pero no es mamá. Es Sofía. Va a vivir con nosotros y te ayudará con los deberes. Pero no es mamá. Mamá no puede volver. ¿Recuerdas lo que hablamos? Pablo miraba a su padre con los ojos muy abiertos, llenos de dolor e incomprensión. Luego volvió a mirar a Sofía. Pero se parece tanto, repitió el niño con obstinación. Muchísimo. Sofía por fin habló. Su voz era suave, cálida, como la que usan los maestros con los niños pequeños. Pablo, dijo, de verdad me llamo Sofía. Tu papá me ha dicho que tu mamá era muy guapa y muy buena. Seguramente nos parecemos un poco por fuera. Pero yo soy yo. Y tu mamá siempre será tu mamá, y nadie podrá reemplazarla. ¿Lo entiendes? El niño asintió, pero las lágrimas no dejaban de correr por sus mejillas. Es que tenía tantas ganas de que volviera, susurró. Pienso en ella todos los días. Javier abrazó a su hijo atrayéndolo hacia sí. Entendía perfectamente lo que sentía Pablo. Él también pensaba en Elena todos los días. Cada día recordaba su risa, su voz, la forma en que lo abrazaba por las mañanas. Lo sé, hijo, dijo en voz baja. Yo también la echo de menos, pero mamá siempre está con nosotros, en nuestros corazones, y no le gustaría que lloraras, le gustaría que fueras feliz. Pablo hundió el rostro en el hombro de su padre y sollozó en silencio. Sofía estaba sentada a su lado y sus ojos también brillaban con lágrima. Veía como aquella familia aún no podía recuperarse de la pérdida y se sentía culpable, aunque no había hecho nada malo. Al cabo de unos minutos Pablo se calmó. Javier lo llevó a su habitación, lo acostó en la cama y se sentó a su lado hasta que el niño se durmió. Cuando regresó a la cocina, Sofía seguía sentada a la mesa. La cuidadora del niño estaba a su lado. Lo siento, dijo Sofía en voz baja cuando Javier entró. No pensé que pasaría esto. No es culpa tuya, negó Javier con la cabeza, sentándose frente a ella. Pablo todavía está superando la muerte de su madre. La psicóloga dice que es normal para su edad. La busca en todas partes, en cada mujer con el pelo claro, en cada sonrisa, en cada voz. Simplemente tú te pareces mucho físicamente. Sofía asintió. Doña Carmen se levantó y, tras despedirse, decidió irse a casa cuanto antes. Javier llamó a un taxi para la mujer y la acompañó hasta la puerta. ¿Qué le pasó a su mujer? Si no es indiscreción, preguntó Sofía cuando se quedaron solos. Un accidente, respondió Javier secamente. Hace 3 años. Un conductor borracho en el carril contrario. Elena murió en el acto. Tenía 33 años. Lo siento muchísimo, dijo Sofía con sinceridad. Es horrible. Guardaron silencio. Javier se sirvió un vaso de agua y bebió un par de sorbos. Escucha, Sofía, empezó. Mi oferta de trabajo sigue en pie, pero tenemos que establecer unos límites. Pablo no debe confundirte con su madre. Serás su institutriz. Le ayudarás con los deberes, supervisarás su rutina, le prepararás el desayuno y la comida. Pero no debes reemplazar a su madre, no debes jugar ese papel.
Es importante para él y para ti. Sofía asintió en señal de acuerdo. Lo entiendo. Soy maestra y sé cómo tratar con niños. No le daré falsas esperanzas. Lo prometo. Bien. Javier se relajó un poco. Entonces, hablemos de los detalles. Tendrás una habitación propia en la segunda planta. El sueldo será de 2.000 euros al mes, más alojamiento y comida. Recogerás a Pablo del colegio a las 2, pasarás tiempo con él hasta las 6 de la tarde, cuando yo vuelvo del trabajo. Los fines de semana los tienes libres, a no ser que yo tenga que salir por algún asunto. Suena muy bien, admitió Sofía. Demasiado bien. Es una oferta sincera, dijo Javier. Yo necesito ayuda y tú necesitas un lugar donde estar segura. Es lógico. Sofía sonrió por primera vez en toda la noche. Entonces acepto. Gracias, de verdad, no sé qué habría hecho si no hubieras parado en la carretera. De nada, se encogió de hombros Javier. Te enseñaré tu habitación. Creo que necesitas descansar. La acompañó a la segunda planta y abrió la puerta de una habitación amplia y luminosa, con una cama grande, un armario y un escritorio. Las ventanas daban al jardín, incluso en la oscuridad de noviembre se veía lo bien cuidado que estaba el terreno. El cuarto de baño está ahí, señaló Javier una puerta a la derecha. Las toallas están en el armario. Si necesitas algo, mi habitación está al final del pasillo. Gracias, repitió Sofía. Buenas noches. Buenas noches. Javier se fue y Sofía cerró la puerta, apoyándose en ella. Solo entonces se permitió soltar el aire. El día había sido tan de locos que parecía irreal. Apenas ayer había decidido huir de Marcos temblando de miedo. Y hoy tenía un techo sobre su cabeza, seguridad y un trabajo. Sacó el cargador del móvil de la mochila, lo enchufó y pulsó el botón de encendido. La batería empezó a cargarse y el teléfono cobró vida. Al instante empezaron a llover notificaciones. Llamadas perdidas, decenas de mensajes, todos de Marcos. ¿Dónde estás? Te arrepentirás de haberte ido. Te encontraré. Huyas donde huyas, eres mía y siempre lo serás. Sofía sintió un escalofrío. Le temblaron las manos. Quería apagar el teléfono, bloquear el número, olvidar la existencia de ese hombre. Pero sabía que esa no era la solución. Marcos no se detendría. Nunca se detenía. Recordó lo que le dijo la psicóloga en el centro de crisis. Reúne pruebas. Todos los mensajes, todas las llamadas, todas las amenazas. Te será útil en un juicio. Sofía hizo capturas de pantalla de todos los mensajes y las guardó en una carpeta aparte. Luego silenció el teléfono y se tumbó en la cama. El cansancio se abatió sobre ella como una pesada carga. Cerró los ojos e intentó dormir. Pero los pensamientos no la dejaban en paz. ¿Y si Marcos la encontraba, la localizaba y venía aquí? ¿Y si la encontraba y le hacía algo horrible? A la mañana siguiente Sofía se despertó con unos golpes en la puerta. Sofía, el desayuno está listo, oyó la voz de Javier. Se vistió rápidamente y bajó. En la cocina ya estaba Pablo, devorando unas tortitas con mermelada. Al verla, el niño se ruborizó y bajó la vista. Buenos días, saludó Sofía con cautela. Buenos días, masculló Pablo sin levantar la cabeza. Javier estaba junto a los fogones, dándole la vuelta a las tortitas. Siéntate, le indicó a Sofía. Ahora te sirvo un café. El desayuno transcurrió en un silencio relativo. Pablo no hablaba y evitaba claramente mirar a Sofía. Javier intentaba hacerle hablar, preguntándole por el colegio, por los deberes, pero solo obtenía monosílabos como respuesta. Cuando Pablo se fue a preparar para ir al colegio, Sofía preguntó en voz baja. ¿Está enfadado conmigo? No, negó Javier con la cabeza. Simplemente se siente incómodo. Sabe que ayer se comportó de forma extraña. Dale tiempo. Después de que Javier llevara a Pablo al colegio y se fuera a trabajar, Sofía se quedó sola en la casa. Miró a su alrededor, acostumbrándose al nuevo lugar. La casa era grande pero acogedora. Se notaba que allí vivía una familia. En las estanterías había fotos de Javier, una mujer rubia y guapa, y un pequeño Pablo. Caras felices, sonrisas. Una vida que se había truncado de repente. Sofía sintió una punzada de tristeza. Aquella familia había perdido mucho. Y ahora ella, una extraña, estaba en su casa. Esperaba poder ayudar, no causar más dolor. A las 2 de la tarde Sofía fue al colegio a recoger a Pablo. Javier le había dado la dirección y le había explicado cómo llegar. La escuela estaba a 10 minutos andando de casa, y Sofía disfrutó del paseo. El aire de otoño era fresco y puro y las hojas crujían bajo sus pies. Pablo salió del colegio con sus compañeros. Al ver a Sofía se detuvo. Luego se acercó con timidez. Hola, dijo. Hola, sonrió Sofía. ¿Qué tal el día? Normal, se encogió de hombros el niño. ¿Cómo te tengo que llamar? Puedes llamarme Sofía, si quieres. Pablo asintió. Caminaron a casa en silencio. Sofía no lo presionó, no intentó sacarle conversación.
Entendía que el niño necesitaba tiempo para acostumbrarse a su presencia. En casa, Pablo se sentó a hacer los deberes y Sofía preparó la comida. Cuando todo estuvo listo, llamó al niño a la mesa. Pablo vino, se sentó y empezó a comer. De repente preguntó, ¿de verdad eres maestra? Sí, asintió Sofía. Trabajaba en un colegio, daba clase a niños de tu edad. ¿Y por qué ya no trabajas? Sofía se quedó pensativa. ¿Cómo explicarle a un niño que había huido de un hombre que la encerraba y la pegaba? Me mudé a otra ciudad. Decidí que necesitaba cambiar algo en mi vida. Pablo asintió, aceptando la explicación. ¿Y vas a vivir aquí mucho tiempo? No lo sé, respondió Sofía con sinceridad. Hasta que tu padre encuentre otra institutriz o hasta que yo encuentre otro trabajo. ¿Y podrías quedarte más tiempo? Preguntó Pablo de repente mirando su plato. Sofía se sorprendió. ¿Quieres que me quede? Bueno, papá está siempre en el trabajo y yo me aburro solo. La niñera se va. Y vaciló. Perdón por lo de ayer. Sé que no eres mamá. Es que te pareces. Y me pareció que había vuelto. A Sofía se le encogió el corazón. Extendió la mano y tomó con cuidado la del niño. Pablo, entiendo lo difícil que es para ti. No puedo reemplazar a tu madre, pero puedo ser tu amiga. Si quieres, claro. Pablo la miró y sonrió tímidamente. Quiero. Por la tarde regresó Javier. Parecía cansado, pero al ver a Pablo y a Sofía sentados tranquilamente a la mesa, jugando a un juego de mesa, sonrió. Parece que habéis hecho buenas migas, observó. Sí, asintió Sofía. Pablo es un niño muy listo. Y además he ganado 3 veces seguidas, añadió Pablo alegremente. Javier se rió por primera vez en mucho tiempo de una forma tan sincera. Bien hecho, hijo. Cuando Pablo se fue a dormir, Javier y Sofía se quedaron en la cocina. Sofía sacó su móvil y le enseñó los mensajes de Marco. No se rinde, dijo en voz baja. Escribe cada hora. Amenaza. Javier frunció el ceño al leer los mensajes. Esto es serio. Hay que ir a la policía. Tengo miedo, confesó Sofía. ¿Y si eso solo lo enfada más? Sofía, si no lo denuncias, seguirá. A gente como esa hay que demostrarle que hay límite. Mañana por la mañana iremos a la comisaría y pondremos una denuncia. Iré contigo. Sofía dudó, pero luego asintió. De acuerdo. Gracias. Poco después, llegó un nuevo mensaje al móvil de Sofía. Cogió el teléfono y se quedó helada al ver la fotografía. En la pantalla aparecía su madre, Esperanza Martínez. Estaba sentada en una silla, con las manos atadas a la espalda y la boca tapada con cinta adhesiva. Sus ojos estaban llenos de pánico. Debajo de la foto había un mensaje. Si quieres que tu madre esté bien, ven antes de medianoche. Ya sabes la dirección. Si no, será peor. Mucho peor. Sofía soltó un grito. Javier saltó de la cama de su habitación, donde estaba con el portátil, y corrió al pasillo. La luz del cuarto de Sofía estaba encendida. La puerta estaba entreabierta. Entró de golpe y la vio sentada en el suelo, junto a la cama. Abrazaba el teléfono contra el pecho y temblaba de pies a cabeza, incapaz de contener los sollozos. Sofía. Javier se arrodilló a su lado. ¿Qué ha pasado? Ella no podía hablar, solo le tendió el teléfono con mano temblorosa. Javier lo cogió y miró la pantalla. La fotografía lo dejó sin aliento. Una mujer de mediana edad, atada y amordazada, sentada en una silla en una habitación oscura. Sus ojos reflejaban un terror absoluto. Debajo de la foto, un mensaje con amenazas y la exigencia de que fuera antes de medianoche. Es mi madre, logró articular Sofía entre lágrimas. Ha secuestrado a mi madre. Marcos la tiene retenida. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Agarró a Javier por la manga de la camisa. Sus uñas se clavaron en la tela. Tengo que ir. Tengo que salvarla. La matará si no voy. Cálmese, dijo Javier con firmeza, sujetándola por los hombros. Sofía, escúcheme. Si va sola, os tendrá a las dos, a usted y a su madre. ¿Lo entiende, verdad? No la dejará marchar nunca. Pero no puedo quedarme aquí sentada. Gritó Sofía. Es mi madre. Lo entiendo, Javier hablaba con dureza, pero sin ser brusco. Y por eso mismo vamos a ir ahora a la policía. Inmediatamente. Vístase. Rápido. Sofía lo miró con los ojos desorbitados, llenos de pánico, pero algo en su voz, en su seguridad, la hizo asentir. Se puso de pie y empezó a vestirse. Javier salió al pasillo y marcó el número de una vecina, una mujer mayor que a veces cuidaba de Pablo. Guadalupe, disculpe la llamada a estas horas. Tengo que salir urgentemente. ¿Podría quedarse con Pablo? Está durmiendo. Solo necesito que haya alguien en casa, gracias. Muchísimas gracias. Ahora le abro la puerta. 5 minutos después, la vecina estaba en casa y Javier y Sofía ya iban de camino a la Comisaría General de Policía. Sofía estaba sentada en el asiento del copiloto, incapaz de contener las lágrimas. Miraba por la ventanilla, pero no veía nada. Ante sus ojos solo había una imagen, el rostro de su madre, lleno de miedo.
La va a matar, susurraba. Si no voy, la matará. No la matará, replicó Javier, sin apartar la vista de la carretera. La necesita como medio de presión sobre usted. Sabe que irá por ella. Pero si hacemos las cosas bien, la policía llegará a tiempo. ¿Y si no llega? Javier no respondió. No quería dar falsas esperanzas. La situación era crítica y cada minuto contaba. Llegaron a la comisaría. El edificio era grande, gris, con luces brillantes en la entrada. Javier aparcó y ayudó a Sofía a salir del coche. Apenas se sostenía en pie. Dentro, la sala de denuncias los recibió con una luz brillante y olor a café. Detrás del mostrador estaba el agente de guardia, un chico joven de uniforme que claramente no esperaba visitas a esas horas. Necesitamos poner una denuncia, dijo Javier directamente. Es urgente. Se trata de una detención ilegal y amenazas de muerte. El agente se enderezó. Esperen un minuto. Descolgó el teléfono y llamó a alguna parte. A los pocos minutos entró en la sala una mujer de unos 38 años, con un traje sastre, el pelo corto y oscuro y una mirada atenta. Parecía cansada, pero serena. Inspectora Romero, se presentó. Isabel Romero. Pasen a mi despacho. Siguieron por un pasillo hasta un pequeño despacho con un escritorio, sillas y estanterías llenas de carpetas. La inspectora se sentó y sacó un formulario. Cuéntenmelo todo en orden, pidió, encendiendo una grabadora. Sofía, con dificultad, empezó a hablar. Le contó todo sobre Marcos, cómo controlaba su vida, le prohibía trabajar, la maltrataba, cómo había escapado hacía 2 días, los mensajes que le enviaba y finalmente, la foto de su madre. Isabel Romero escuchaba atentamente tomando notas. Enséñeme la foto, pidió. Sofía le tendió el teléfono. La inspectora la examinó con atención, la amplió, se fijó en los detalles. ¿Puede identificar dónde se tomó? Es la casa de mi madre, dijo Sofía con voz entrecortada. Reconozco la pared y la mesa. Es su cocina. La dirección. Sofía dictó la dirección. Pueblo Nuevo, calle Mayor, número 12. La inspectora lo anotó. ¿Cómo se llama su madre? Esperanza Martínez. Tiene 54 años. Trabaja de cocinera en el colegio. Bien. Ahora los datos de ese hombre. Nombre completo, edad, señas particulares. Marcos Vargas, 27 años, mide sobre 1,80 m. Complexión atlética. Pelo oscuro, corto. Un tatuaje de un lobo en el antebrazo izquierdo. Conduce un Seat León negro. La matrícula, Sofía vaciló, intentando recordar. 4370 GTV, creo. Excelente, asintió Romero. ¿Tiene alguna foto suya? Sofía buscó en su teléfono y le mostró varias fotos. Marcos era, en efecto, un tipo atlético con una mirada dura y una sonrisa de suficiencia. La inspectora recibió las fotos y todos los datos en su propio teléfono y levantó la vista hacia ella. Escuche con atención. Voy a registrar su denuncia ahora mismo por 2 delitos, amenazas de muerte y detención ilegal. Son delitos graves. Nos desplazamos al lugar de inmediato. Tengo un grupo operativo que estará listo en 20 minutos. Paralelamente me pondré en contacto con el agente local que trabaja en esa zona. Vive más cerca y podrá llegar primero para evitar que el delincuente se fugue. Pero dijo que fuera antes de medianoche. Susurró Sofía. Podría hacerle algo a mi madre si no llegamos a tiempo. Podría, la interrumpió Romero con dureza. Pero si hacemos las cosas bien, lo detendremos. Y si usted va sola, como él exige, tendrá 2 rehenes en lugar de una, y entonces nos será mucho más difícil actuar. Sofía se cubrió el rostro con las manos. No puedo quedarme aquí esperando. Nosotros también iremos, dijo Javier de repente, pero se quedarán en una zona segura. No tendrán contacto con el delincuente. ¿De acuerdo? Isabel Romero lo miró. ¿Usted quién es? Un conocido de la víctima. La estoy ayudando. La inspectora dudó un instante y luego asintió. De acuerdo. Pero ambos se quedan en el coche hasta que resolvamos la situación. No se discute. Sofía asintió aferrándose al brazo de Javier. Isabel Romero se levantó y salió del despacho. La oyeron dar órdenes, llamar a alguien, organizar el grupo. 10 minutos después, regresó. Los agentes se están preparando. El agente local, Pablo Costa, ya está avisado y sale de su casa. Estará allí en unos 40 minutos. Nosotros salimos detrás. La distancia al pueblo es de 130 kilómetros. Tardaremos 1 hora y media. ¿Y si ese tal Marcos se va antes? Preguntó Javier. El agente vigilará la casa. Su misión es evitar que el delincuente escape y evaluar la situación hasta nuestra llegada. Si hay amenaza para la vida de la rehén, entrará el primero con su arma. Sofía sollozó. Por favor, sálvenla. Haremos todo lo posible, prometió Romero con firmeza. Salieron a la calle. Junto al edificio había 2 coches de policía.
De uno de ellos salió un hombre de unos 30 años con una cazadora de cuero y el pelo corto. Daniel Torres, agente operativo, se presentó. Dani, vamos, asintió Romero. Señor García, usted y la víctima vendrán en mi coche. Dani, tú con el segundo equipo detrás. Se subieron a los coches. Javier y Sofía se acomodaron en el asiento trasero del vehículo policial. Isabel Romero se puso al volante. El coche arrancó bruscamente y un minuto después ya volaban por la carretera nocturna. Sofía no podía estarse quieta. Se movía nerviosa, jugueteaba con el borde de su chaqueta, miraba por la ventanilla, sacaba el móvil una y otra vez para comprobar si había mensajes. No había ninguno nuevo. ¿Por qué no escribe? Susurró. ¿Y si ya? No se atormente, dijo Romero con calma, sin apartar la vista de la carretera. La está esperando. Contaba con que usted iría corriendo. Ahora mismo, él cree que está de camino. ¿Y si los vecinos han oído algo y han llamado a la policía antes? Entonces nuestros compañeros ya estarían al tanto, respondió la inspectora. Por ahora no hemos recibido ninguna señal. Eso significa que está actuando en silencio. Es bueno. Nos da ventaja. Javier le puso una mano en el hombro a Sofía. Respira hondo. Tienes que mantener la calma. Sofía asintió e intentó tranquilizarse. Pero no se le daba bien. Siguieron conduciendo. La noche tras la ventanilla era impenetrable. Solo los faros arrancaban de la oscuridad trozos de carretera, árboles, señales de tráfico solitarias. Sofía dormitaba a ratos, cayendo en un sueño pesado para despertar de inmediato por culpa de las pesadillas. Finalmente a lo lejos aparecieron las luces de un pueblo. Pueblo Nuevo era pequeño, solo 2 calles, unas pocas decenas de casas. La inspectora frenó a la entrada y sacó el teléfono. Costa, ¿me recibes? Afirmativo, se oyó una voz en el teléfono. Estoy en la casa. El coche de Vargas está aparcado en el patio. No hay luces encendidas, pero veo una silueta en una de las ventanas. Hay movimiento. No he entrado. Os espero. Correcto. Estamos llegando. 2 minutos. Romero giró hacia el agente. Sofía miraba por la ventanilla, intentando distinguir la casa de su infancia. Allí estaba, pequeña, con la valla torcida y la vieja cancela. La casa donde había crecido, donde la esperaba su madre. Junto a la entrada había un hombre de uniforme, el agente Costa. Era de estatura media, fornido. Se acercó al coche de la inspectora. La situación es esta, el delincuente está dentro. ¿Seguro? Lo vi pasar por la ventana hace unos 10 minutos. La rehén, por lo que parece, está en la cocina. Había luz, pero la apagaron. Hay 2 salidas, la puerta principal y una trasera por la terraza. Perfecto, asintió Romero. Actuamos rápido. Dani, y tus hombres cubrís la salida trasera. Costa, tú entras conmigo por la puerta principal. Cámaras grabando. Grabando, confirmó Torres, ajustándose la cámara corporal en el pecho. Pues vamos. Javier sujetó con fuerza la mano de Sofía para que no saliera del coche. Os quedáis aquí. Lo prometisteis. Pero es mi madre. Y por eso mismo no debéis estorbar. Dejad que hagan su trabajo. Sofía apretó los dientes y asintió, aunque cada célula de su cuerpo la impulsaba hacia la casa. El grupo se movió rápida y silenciosamente hacia el edificio. Daniel Torres y 2 agentes rodearon la casa por un lado, dirigiéndose a la puerta trasera. Romero y Costa se acercaron a la entrada principal. La inspectora levantó la mano contando los segundos. Luego asintió bruscamente. Costa derribó la puerta de una patada. Se abrió con un crujido. ¡Policía! ¡Manos arriba! Gritó Romero irrumpiendo con una linterna y su arma reglamentaria en alto. Dentro de la casa se oyó un grito. Un estruendo. Luego una voz masculina. ¡Quietos! ¡La mato! ¿Me oyen? La voy a matar. Sofía intentó salir del coche. Javier apenas pudo retenerla. Quédate sentada. Le susurró. No les molestes. De la casa llegaban voces, pero era imposible entender las palabras. Sofía apretaba la mano de Javier. Rezaba para que su madre estuviera viva y a salvo. Pasó un minuto, luego otro. Entonces Daniel Torres salió de la casa, llevando a un hombre esposado. Marcos Vargas. Estaba despeinado, furioso, gritando algo sobre la ilegalidad de la actuación. Detrás de él salió Isabel Romero. Sostenía a una mujer, a Esperanza Martínez. Sofía se zafó del coche y corrió hacia su madre. Mamá, mamá. Esperanza giró la cabeza, vio a su hija y rompió a llorar. Se abrazaron en medio del patio, y Sofía sintió como todo el cuerpo de su madre temblaba. Ya está, ya pasó, susurraba entre lágrimas. Ya pasó, mamá, estás a salvo. Javier se quedó a un lado, observando la escena. Luego se volvió hacia la inspectora. Gracias, dijo simplemente. Romero asintió cansada. Es nuestro trabajo. Ahora empieza lo más difícil, la investigación, las pruebas y el juicio. A Marcos Vargas se lo llevaron hacia el coche patrulla.
Caminaba forcejeando, retorciéndose, intentando liberarse de las manos de los agentes. Las esposas chasquearon en sus muñecas mientras Daniel Torres lo sujetaba con firmeza por el codo, sin darle oportunidad siquiera de aflojar el paso. «No tienen derecho», gritaba Marcos, volviendo la cabeza hacia la inspectora. «Yo no he hecho nada. Fue ella. Esa zorra vino a mí por su cuenta». Isabel Romero ni siquiera se giró en su dirección. Se quedó junto a Esperanza Martínez, comprobando su estado. El agente Costa ya había llamado a una ambulancia, aunque la mujer se negaba a ser hospitalizada. «Estoy bien», repetía Esperanza con voz temblorosa. «De verdad estoy bien. Solo quiero irme a casa». «Primero la examinará un médico», dijo Romero con firmeza. «Es necesario. Debemos dejar constancia de su estado para el informe. Después le haré unas preguntas. Es importante para el caso». Esperanza asintió aferrándose a su hija. Sofía no soltaba a su madre ni un segundo, abrazándola y acariciándole la espalda como si consolara a una niña pequeña. «Mamá», preguntó Sofía en voz baja, «¿cómo ha pasado?». Esperanza se estremeció al recordarlo. «Llegó ayer por la noche. Llamó a la puerta, dijo que lo enviabas tú, que le habías pedido que me trajera unas cosas. Le creí y lo dejé pasar, y él me agarró al instante, me ató, me tapó la boca con cinta adhesiva. Dijo que si no venías me mataría. Pasé tanto miedo, Sofía, tanto miedo». Sofía abrazó a su madre con más fuerza, sintiendo como la rabia hervía en su interior. Marcos podría haber matado a su madre. Así, sin más, por su enfermizo deseo de controlar y poseer. Javier se acercó a ellas. «Esperanza», dijo con suavidad. «Me llamo Javier. Estoy ayudando a su hija. Ahora necesita descansar. Cuando todo esto termine, vendrá conmigo a la ciudad. Se quedará en mi casa hasta que se sienta segura». Esperanza lo miró con sorpresa. «Es usted muy amable, pero no puedo». «Puede», la interrumpió Javier. «Marcos sabe dónde vive. Hasta que no esté entre rejas por mucho tiempo, aquí no estará segura. Créame». Esperanza miró a su hija, y ésta asintió. «Mamá, tiene razón. No puedes quedarte aquí sola». Llegó la ambulancia. La técnica, una mujer mayor con bata blanca, examinó a Esperanza, le tomó la tensión, el pulso y le hizo algunas preguntas. Romero fotografió las marcas de las cuerdas en las muñecas. Los moratones de los brazos también quedaron registrados. «Físicamente está bien», le dijo la sanitaria a Romero. «Pero psicológicamente necesita apoyo. Es mejor que pase unos días con sus seres queridos». «Gracias», asintió la inspectora. Cuando los sanitarios se fueron, Romero los invitó a todos a entrar en la casa. El agente Costa encendió la luz y todos vieron la escena de lo que había ocurrido allí horas antes. En la cocina estaba la silla a la que habían atado a Esperanza. A su lado, en el suelo, había trozos de cuerda y un pedazo de cinta adhesiva. Sobre la mesa estaba el móvil de Marco. Lo había usado para hacer la foto y enviársela a Sofía. Isabel Romero se puso unos guantes y comenzó a registrar las pruebas. Daniel Torres lo grababa todo con una cámara, comentando para el acta. «Objetos utilizados para la retención de la víctima», decía, señalando la cuerda. «Silla en la que se retuvo a la rehén. Teléfono del sospechoso que será incautado para su análisis». A Marcos lo metieron en el coche, pero seguía gritando. «La quería. ¿Me oyen? La quería. Se escapó. Me traicionó. Se lo merecía». Sofía estaba de pie junto a la ventana, escuchando aquellos gritos. Apretó los puños. Javier se acercó a ella. «No le hagas caso», le dijo en voz baja. «Es la reacción típica de un maltratador. Siempre culpan a la víctima». «Lo sé», susurró Sofía. «Pero aún así duele oírlo». Romero terminó de inspeccionar la escena del crimen y se acercó a Esperanza. «Esperanza, necesito tomarle declaración. Cuéntemelo todo en orden». Cuando llegó, que le dijo cómo actuó. «Todo lo que recuerde». Esperanza se sentó a la mesa y comenzó a relatar. Le temblaba la voz, pero se esforzaba por ser precisa. Contó cómo Marcos había entrado en la casa con engaños, cómo la había atado, cómo la había amenazado, cómo decía que Sofía le pertenecía y que nunca la dejaría marchar. Dijo que si Sofía no venía, me rompería un brazo, añadió Esperanza en voz baja. Sacó un cuchillo y dijo que lo haría despacio para que sufriera. Le creí cada palabra. Romero lo apuntaba todo sin interrumpir. Cuando Esperanza terminó, la inspectora la miró con compasión. «Es usted una mujer muy valiente. Gracias por su testimonio. Esto nos ayudará a encerrarlo por mucho tiempo». Esperanza asintió, secándose las lágrimas. Luego, Romero se acercó a Sofía. «Tenemos pruebas muy sólidas», dijo. «Amenazas sistemáticas, acoso. Además, secuestro y allanamiento de morada. Tenemos suficiente para que le caiga una condena real». «¿Cuánto?», preguntó Sofía. «¿Cuánto le caerá?». «Por la suma de los delitos, de 3 a 7 años. Quizá más si demostramos el uso sistemático de la violencia, pero eso lo decidirá el juez».
Sofía exhaló. 7 años. Parecía una eternidad y al mismo tiempo un plazo demasiado corto. ¿Y si sale antes? La libertad condicional solo es posible tras cumplir 2/3 de la condena, aclaró Romero. Y solo si su comportamiento es ejemplar. Pero no creo que lo dejen salir antes. Los cargos son demasiado graves. Javier escuchaba la conversación y comprendía que Sofía seguía teniendo miedo. Y era normal. El miedo no desaparece de la noche a la mañana. Hay algo más, dijo Romero dirigiéndose a Sofía. Vargas intentará manipular en el juicio. Tratará de presentarlo todo como si usted lo hubiera llevado a esa situación, que él la amaba y usted lo traicionó. Los maltratadores siempre hacen eso. Culpan a la víctima. Debe estar preparada. Estoy preparada, dijo Sofía con firmeza. Ya no le tengo miedo. Pero en el fondo de su alma, sabía que no era del todo cierto. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía a su lado a gente que la protegía. Romero terminó de rellenar los informes y miró a Sofía. A Vargas lo enviarán a prisión provisional. Allí permanecerá hasta el juicio. Tenemos todos los motivos para solicitar la prisión sin fianza, la gravedad del delito, el riesgo de coacción a las víctimas, la amenaza de reincidencia. No podrá salir, volvió a preguntar Esperanza. No, le aseguró la inspectora. Es demasiado peligroso. Sofía sintió como si se quitara un peso enorme de encima. Marcos entre rejas. No podría hacerle daño ni a ella ni a su madre. Por primera vez en muchos meses, se sintió segura. Javier se acercó a Esperanza. Recoja sus cosas, lo más imprescindible. Venga a mi casa, descanse, recupérese. Esperanza miró a su hija y ésta asintió. Mamá, allí estarás a salvo. Y Javier es una persona muy buena. Él me salvó. Esperanza se levantó lentamente y fue al dormitorio a recoger sus cosas. Sofía la ayudó guardando la ropa en una vieja bolsa de viaje. Trabajaron en silencio, pero cada movimiento estaba lleno de alivio. Cuando todo estuvo listo, salieron de la casa. A Marcos ya se lo habían llevado. Los agentes llamaron a una grúa. Su coche fue retirado a un depósito municipal. El agente Costa se despidió de ellas. Si necesitan algo, llámenme, le dijo a Esperanza. Echaré un ojo a su casa. Gracias, respondió ella. Subieron al coche de Javier. Esperanza y Sofía en el asiento trasero, abrazadas. Javier arrancó el motor y se puso en marcha lentamente. De camino a la ciudad, Sofía miraba por la ventanilla, pensando en todo lo que había pasado. Todo había ocurrido tan rápido. Hacía solo 2 días estaba sola, asustada, indefensa. Y ahora tenía a su lado a su madre y a un hombre que la había ayudado cuando nadie más podía. Gracias, le dijo en voz baja a Javier. Él la miró por el espejo retrovisor. De nada. Lo importante es que todo ha terminado bien. No, de verdad, insistió Sofía. No tenías por qué hacer todo esto. Podrías haberme llevado a la estación y olvidarte. Pero te quedaste, me ayudaste, me salvaste a mí y a mi madre. Javier no dijo nada. No se consideraba un héroe. Simplemente había hecho lo que cualquier persona normal habría hecho. Cuando llegaron a la ciudad, era noche cerrada. La vecina dormía en el sofá del salón. Javier la despertó y la acompañó a casa. En la vivienda los recibió Pablo. El niño se había despertado y miraba con curiosidad a la mujer mayor que entraba con Sofía. Pablo, esta es mi madre, la presentó Sofía. Esperanza, va a vivir con nosotros un tiempo. Hola, dijo Esperanza con timidez. Hola, respondió el niño educadamente. Javier le enseñó a Esperanza la habitación de invitados de la primera planta. Póngase cómoda, descanse. Si necesita algo, no dude en pedirlo. Esperanza asintió con gratitud y cerró la puerta. Estaba agotada física y mentalmente. Necesitaba dormir. Todos estaban muy cansados, así que se durmieron rápidamente. Por la mañana Sofía acompañó a Pablo al colegio y al volver, encontró a Javier en la cocina. Bebía café y miraba por la ventana. Has dormido mal, observó Sofía. Tienes cara de cansado. Ya dormiré, dijo él, restándole importancia. Primero hay que resolver un par de asuntos. Romero dijo que la instrucción comenzará en unos días. Os llamarán a declarar. Hay que prepararse. Estoy lista, dijo Sofía. Lo contaré todo. Hasta el último detalle. Javier la miró y vio determinación en sus ojos. Aquella chica había pasado por un infierno, pero no se había roto. Había sobrevivido y ahora estaba dispuesta a luchar. Todo saldrá bien, dijo. Te lo prometo. Y Sofía le creyó. Las siguientes semanas pasaron como en una neblina. A Marcos Vargas lo ingresaron en el centro de detención provisional. Isabel Romero justificó la decisión ante el juez con argumentos de hierro, la gravedad de los cargos, la amenaza real para la vida de las víctimas, el riesgo de coacción a los testigos y la posibilidad de fuga. El juez accedió sin dudarlo. Sofía y Esperanza prestaron declaraciones detalladas. Sofía aportó todas las pruebas, las capturas de pantalla de las conversaciones,
las fotos de los moratones que se había hecho a escondidas de Marcos, los testimonios de los vecinos de este, que habían oído gritos y peleas. Esperanza relató cómo la había retenido como rehén, cómo la había amenazado de muerte, cómo Marcos disfrutaba de su miedo. La investigación avanzó rápidamente. Las pruebas eran irrefutables. El abogado de Marcos poco pudo hacer. Intentó presentar a su cliente como una víctima de las circunstancias, un hombre llevado a la desesperación por amor. Pero no funcionó. Había demasiadas pruebas de violencia sistemática. Un día frío se celebró el juicio. Sofía estaba sentada en la sala, mirando a Marcos. Parecía demacrado, enfadado, destrozado. Cuando sus miradas se cruzaron, él intentó sonreír con esa suficiencia con la que una vez supo manipularla. Pero Sofía no apartó la vista. Lo miró con calma, sin miedo, y eso pareció afectarle más que ninguna otra cosa. El juez leyó la sentencia: 5 años de prisión en régimen cerrado. Marcos se levantó de un salto, empezó a gritar, a culpar a Sofía, a maldecir al tribunal. Los guardias se lo llevaron de la sala. Esperanza también estaba presente en el juicio. Tras la lectura de la sentencia, rompió a llorar de alivio. Sofía abrazó a su madre y permanecieron así un largo rato, incapaces de soltarse. Sofía salió a la calle con su madre y suspiró aliviada. Javier las esperaba junto al coche. Se acabó, dijo ella en voz baja. Sí, asintió él. Ahora podéis seguir con vuestra vida. Durante ese tiempo, Esperanza se había acostumbrado a la casa de Javier. Al principio se sentía incómoda. Al fin y al cabo, era una casa ajena, gente extraña. Pero Javier fue un anfitrión sorprendentemente discreto y atento. No la presionaba, no se imponía, simplemente creó las condiciones para que la mujer se sintiera a gusto. Un día, durante el desayuno, le ofreció trabajo. Esperanza, usted es cocinera, ¿verdad? Sí, asintió ella. Toda la vida trabajando en el comedor del colegio. Tengo una propuesta, continuó Javier. La anterior empleada del hogar se fue al extranjero con su hijo para quedarse a vivir allí. Necesito a alguien que cocine y se ocupe de la casa. ¿Le interesaría? Esperanza lo miró sorprendida. ¿Lo dice en serio? Totalmente. Un sueldo digno, más alojamiento y comida. No tendría que volver al pueblo, donde todo le recuerda lo que pasó. Esperanza se lo pensó. En el pueblo, la verdad, no la ataba nada. La casa era vieja, el sueldo en el colegio era bajo. Y aquí podía estar cerca de su hija, segura, con unos ingresos decentes. Acepto, dijo. Gracias por todo. Así, Esperanza se convirtió en parte de aquella casa. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de Pablo cuando Sofía estaba ocupada. El niño se encariñó rápidamente con ella. Esperanza le recordaba a su abuela fallecida, buena, atenta, siempre dispuesta a prepararle algo rico. Sofía continuó trabajando como institutriz. Ayudaba a Pablo con los deberes, lo llevaba a clases extraescolares, jugaba con él, le leía libros. El niño ya no la confundía con su madre. Había aceptado a Sofía tal como era, no como un reemplazo, sino como una nueva persona en su vida en la que podía confiar. Javier lo observaba todo desde la distancia. Su casa, que durante 3 años había estado llena de silencio y tristeza, de repente había cobrado vida. Se oían voces, risas, había calidez. Por las mañanas olía a bollos recién hechos. Por las noches se reunían todos a la mesa, compartiendo las novedades del día, contando historias. Javier se dio cuenta de que sus sentimientos hacia Sofía estaban cambiando. Ya no era simplemente la institutriz o la chica a la que había ayudado. Se había convertido en una parte importante de su vida. Se sorprendía pensando en ella en el trabajo, echando de menos su voz, su sonrisa, esperando con impaciencia la noche para verla en la cena. Pero no tenía prisa. Sofía había sufrido demasiado. Necesitaba tiempo para que sus heridas sanaran, no solo las físicas, sino también las del alma. No quería presionarla, no quería que se sintiera obligada con él. Una tarde, mientras Pablo hacía los deberes y Esperanza veía la televisión en el salón, Sofía y Javier se quedaron solos en la cocina. Sofía fregaba los platos y Javier secaba los cacharros. Se había convertido en su pequeña tradición, pasar las tardes juntos hablando del día. Hacía tiempo que se tuteaban. ¿Sabes? Empezó Sofía, sin levantar la vista del fregadero. Nunca pensé que mi vida pudiera cambiar tanto. Hace medio año, no imaginaba que sería feliz, que me sentiría segura, que tendría a mi lado a gente en la que poder confiar. Javier dejó el paño y la miró. Te mereces esta vida. Has pasado por un infierno y has sobrevivido. Eres fuerte, Sofía. Más fuerte de lo que crees. Sofía por fin levantó la vista. Sus ojos brillaban con lágrimas. No me siento fuerte. A veces todavía tengo pesadilla. A veces me despierto en mitad de la noche y compruebo si la puerta está cerrada. A veces me sobresalto con los ruidos fuertes. El miedo sigue aquí, dentro de mí. Javier se acercó a ella y le tomó las manos con delicadeza. Es normal. Un trauma no se cura en un día, pero lo estás superando.
Estás viviendo. Y eso ya es una victoria. Sofía se acurrucó contra él y él la abrazó. Permanecieron así varios minutos sin decir palabra, simplemente sintiendo el calor del otro. Pasó medio año, la primavera se había instalado y la ciudad florecía con colores vivos. Sofía era otra, más segura de sí misma, más tranquila, más feliz. Pablo estaba orgulloso de que Sofía se hubiera convertido en su amiga. Les contaba a sus compañeros de clase que ahora tenía a Sofía, que le enseñaba y le ayudaba. El niño ya no estaba tan triste como antes, seguía recordando a su madre, pero había aprendido a seguir adelante sin quedarse anclado en el pasado. Una noche, cuando Pablo y Esperanza ya dormían, Javier y Sofía estaban sentados en la terraza, tomando un té. La luna brillaba y a lo lejos sonaba una música suave. La cálida brisa primaveral mecía las cortinas. Sofía, empezó Javier, quiero decirte algo. Ella se volvió hacia él y él vio una pregunta en sus ojos. Este medio año ha cambiado mi vida. Tú has cambiado mi vida. Y me he dado cuenta de que no quiero que seas solo la institutriz o una invitada temporal. Quiero que te quedes para siempre. Sofía se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? Me he enamorado de ti, dijo Javier sin más. No sé cuándo ocurrió exactamente. Quizá fue en el momento en que consolabas a Pablo después de su error cuando apareciste. Quizá cuando reunías pruebas contra Marcos sin derrumbarte por el miedo. O quizá cuando simplemente estabas sentada a la mesa, riéndote de un chiste de Esperanza. Pero me he enamorado. Y quiero que formes parte de esta familia, no como una empleada, sino como mi mujer. Sofía guardó silencio. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero eran lágrimas de felicidad. Javier, no sé qué decir. Di lo que sientes, le pidió él con suavidad. Con sinceridad. Sofía respiró hondo. Yo también me he enamorado de ti. Creo que desde hace mucho, pero tenía miedo de admitírmelo incluso a mí misma. Después de Marcos, pensé que nunca más podría confiar en un hombre. Pero tú me has enseñado que el amor verdadero no es control y violencia, es respeto, cuidado, apoyo. Me salvaste no solo físicamente sino también anímicamente. Me devolviste la fe en las personas. Javier tomó su mano y la besó con delicadeza. Entonces cásate conmigo, por favor. Sofía sonrió entre lágrimas. Con mucho gusto me casaré contigo. Se casaron 2 meses después. La boda fue modesta, solo con los más allegados. Pablo estaba en una nube de felicidad. Ayudó a decorar la casa, eligió las flores, ensayó el discurso que quería pronunciar en la celebración. Sofía eligió un vestido sencillo pero elegante blanco con mangas de encaje. Cuando se lo probó, su madre rompió a llorar. Estás preciosa, hija mía. Estoy tan feliz por ti. Esperanza lloraba de alegría al ver a su hija vestida de blanco. Nunca pensó que después de todo lo que había sufrido Sofía, tendría un final tan feliz. El día de la boda, la ceremonia se celebró en un pequeño juzgado. Cuando Javier le puso el anillo en el dedo, Sofía no pudo contener las lágrimas. Él la besó y todos los presentes aplaudieron, felicitando a los recién casados. La celebración transcurrió en un ambiente de calidez y amor. Los invitados rieron, bailaron, felicitaron a los novios. Javier no soltó la mano de Sofía en toda la noche, y ella se sintió la mujer más feliz del mundo. Pasó un año. Sofía se quedó embarazada. Cuando se lo dijo a Javier, él no pudo ocultar su alegría. Habían esperado tanto ese momento. Pablo también estaba eufórico. Voy a tener un hermanito o una hermanita, gritaba, saltando por la casa. El embarazo transcurrió sin problemas. Sofía floreció, su rostro irradiaba felicidad, sus ojos brillaban. Javier la rodeó de cuidados y atenciones, no permitiendo que se cansara. Esperanza preparaba platos especiales para su hija embarazada, se aseguraba de que durmiera lo suficiente y no se esforzara demasiado. Cuando llegó el momento del parto, Javier estuvo a su lado. La tomó de la mano, le susurró palabras de apoyo, no se apartó de ella ni un instante. El parto fue largo y difícil, pero Sofía lo superó. Y entonces vino al mundo una niña, diminuta, con el pelo claro y los ojos como los de su madre. Sofía la tomó en brazos y lloró de felicidad. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Javier, mirando a su hija con adoración. Sofía lo miró y dijo en voz baja, Elena, llamémosla Elena, en honor a la madre de Pablo para que su recuerdo esté siempre con él. Javier se quedó paralizado. Se le llenaron los ojos de lágrima. Besó a Sofía y a la pequeña. Gracias por todo. Cuando llevaron a Elena a casa, Pablo fue el primero en coger en brazos a su hermanita. La miraba con tal ternura que Esperanza no pudo contener las lágrimas. Te protegeré, le prometió el niño a la pequeña. Siempre. Lo prometo. Sofía contemplaba la escena y comprendía que por fin había encontrado lo que había soñado toda su vida. Una familia de verdad. Amor, seguridad, felicidad. Marcos Vargas cumplía su condena en la cárcel. Sofía ya no pensaba en él. Se había quedado en el pasado como una pesadilla que por fin había terminado.
Un día la inspectora Romero llamó para informar de que Marcos había intentado apelar, pero el tribunal había desestimado su recurso. Permanecería en prisión durante toda la condena. «Eres libre de él», le dijo Isabel. Sofía le dio las gracias y lo comprendió. Se sentía verdaderamente libre. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Por la noche, cuando todos se reunieron para cenar, Javier levantó su copa. «Por nosotros, por nuestra familia, por haber sido capaces de superar todo esto y seguir juntos. Por la familia», repitieron todos. Pablo sonreía, Esperanza se secaba lágrimas de felicidad. La pequeña Elena dormía plácidamente en su cuna. Y Sofía y Javier se miraron, comprendiendo que el pasado ya no tenía poder sobre ellos. Solo existía el presente y un futuro lleno de luz y calor. A veces la vida te da una segunda oportunidad justo cuando parece que todo está perdido. A veces en el momento más oscuro y desesperado, cuando ya no crees en los milagros y estás a punto de rendirte, aparece esa única persona que te tiende la mano y te dice, «Yo te ayudaré. No estás sola». Y eso lo cambia todo para siempre, porque el amor verdadero y el apoyo son capaces de curar hasta las heridas más profundas y devolver la fe en que la felicidad es posible.